están? ¿Están tranquilos, relajados el día de hoy? ¿Cómo va la vida? ¿Bien? Ayer no supe cómo quedó el América, no sé si perdimos o ganamos. Bueno, ganamos en los Airways, ganamos 3-0, amén. El América no sé cómo quedó, si alguien me da el update. Si perdimos no me diga, después de la predicación arreglamos eso. Pero bueno, Dios ha sido muy bueno con nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Después de haber tenido el domingo de resurrección y después de haber hablado de el perdón, después de haber hablado de Romanos 12, el día de hoy él le puse este tema que dice, ¿cómo dice? Después del perdón. ¿Qué sigue después del perdón? Y hay algo muy interesante, una palabra muy interesante que se llama restituir. Diga conmigo, restituir. Esta palabra es una palabra que va a impactar nuestra vida, va a cambiar nuestra forma de ver después del perdón. Dios tiene muchas cosas que enseñarnos el día de hoy. Así es que, como digo, no sé nada, no vi nada, no es con nadie, es la palabra de Dios y espero que llegue a corazones que están necesitados de su palabra. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está y dedicamos este tiempo a decirle: Padre, te damos gracias esta tarde. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres único. Y en este momento nos disponemos a escuchar tu palabra, escuchar lo que tú vas a decirnos a través de ella el día de hoy. Prepara nuestra vida, prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente para que podamos recibirla y que esta palabra pueda caer en una tierra buena y fértil. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La pregunta que tengo para empezar el día de hoy, no sé si usted ha sufrido algún robo, le han robado alguna vez algo, si usted ha perdido algo o si alguno de ustedes, el novio le ha roto el corazón o la primera relación le rompió el corazón o si lo han defraudado. ¿Y por qué le cuento esto? Porque hace algunos días nos robaron en la compañía, una de las camionetas, entró en la camioneta y se llevaron todas las cosas que había ahí. Cuando a ti te roban, tienes un sentimiento. Yo no llegué al lugar de los hechos, envié a los muchachos y los muchachos fueron a ver. Uno de los muchachos se acercó a mí y me dijo por teléfono: tenía un sentimiento muy feo de llegar ahí y ver que todo habían destruido. Y una vez que lo vi, me sentí como que no tenía yo cómo hacer para recuperar. Había una frustración tan grande en mí. Y en ese momento, cuando lo escuchaba ahí, yo por eso no fui, porque no quería llorar. Los mandé a ellos para que ellos lloraran y para que yo saliera el valiente. No se preocupen, Dios va a restaurar todos, tranquilo, Dios nos va a bendecir. Pero realmente en mi corazón, si usted ha sufrido, si le han robado algo, si ha perdido algo, hay un sentimiento dentro de su corazón que dice: ¿cómo es posible que me pase esto a mí? ¿Cómo es posible que haya gente tan mala? Estamos hablando del ambiente natural. Ese sentimiento de sentirse robado, de sentirse frustrado e indefenso. Y es ahí cuando Dios empieza a hablarme y me decía: si en lo material nos sentimos así, ¿cómo deberíamos sentirnos en lo espiritual? Porque ojo, el enemigo nos ha robado más que herramientas. El enemigo nos ha robado más que dinero. El enemigo nos ha robado más que algún bien, que algún papel. El enemigo nos ha robado mucho más espiritualmente hablando, pero no tenemos ese sentimiento en nuestros corazones. ¿Se da cuenta? Con lo material nosotros tenemos un sentimiento y decimos: me siento defraudado, me siento indefenso, me dan ganas de ir y hacer. Y es un sentimiento natural por lo material. Pero ahora transportemos ese sentimiento al sentimiento espiritual, a lo que el enemigo te ha robado, a lo que el enemigo se ha quedado con él. ¿Y sabes qué hacemos? Nada. Nos sentimos normales, como si no hubiera pasado nada. El enemigo te robó la paz y tú sigues caminando igual. El enemigo te robó la alegría y sigues normal. El enemigo te está robando la familia, te está robando los hijos, te está robando el gozo y tú no tienes ninguna reacción. ¿Está conmigo?
¿Cuál es la diferencia entre perder algo material y perder algo espiritual? La palabra de Dios me habla que nosotros tendríamos que poner nuestros ojos y nuestra mirada fijas en lo que es eterno, no en lo que es terrenal, en lo que se termina. Porque las cosas de esta tierra se terminan, pero las cosas espirituales que están arriba son eternas. Mi pregunta es: ¿qué nos ha robado la vida? ¿Qué nos ha robado el enemigo? Y aquí es donde la palabra nos empieza a hablar acerca de una palabra que se llama, diga conmigo, restitución. La restitución tiene que ver con tu presente, tiene que ver con tu ahora, y tiene que ver con lo que el enemigo te ha quitado a través de los años, a través de la vida, que te ha robado cosas que tú no has recuperado. ¿Está conmigo? Hay cristianos que han vivido como cristianos durante muchos años y que no han reclamado, diga conmigo, reclamado. No han reclamado lo que el enemigo les robó en el pasado. Hay situaciones en nuestra vida que las dejamos pasar como si pasó, ya fue pasado, lo perdí, ya está perdido, ya no lo voy a recuperar. Hay situaciones en tu adolescencia, en tu infancia, en tu juventud, en tu vida adulta, que el enemigo te robó y que tú nunca reclamaste. La restitución tiene que ver con tu presente. Todo es tuyo, nos dice la palabra, pero nos quedamos solamente lamentándonos con lo que vivimos y perdimos en el pasado, pero no recuperamos lo que Dios nos dio un día. Ministerios perdidos, familias perdidas, vida espiritual perdidas, tiempo, sueños, proyectos, porque hay proyectos en tu vida que se quedaron estancados. Algunos de acá que dijeron seguiré en la universidad y no siguieron. Sueños estancados, proyectos, familia que te robó. Y la palabra dice que en Cristo lo tenemos todo. Y cuando dice que en Cristo lo tenemos todo, es porque lo tenemos todo. El asunto es que nosotros copiamos, imitamos y vivimos como el pueblo de Dios también vivía. Escuche esta palabra en Isaías 42 que dice: mas este pueblo saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo. ¿Y qué dice? Y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituir. O sea, el pueblo ya había sido saqueado, pisoteado, o sea, ya había sufrido, y en ese sufrimiento el mismo pueblo de Dios no se daba cuenta que ninguno de ellos era capaz de pararse y hablar restitución y recuperar lo que el enemigo se había robado. El pueblo de Dios, ese pueblo que fue liberado, ese pueblo que había visto milagros de Dios, ese pueblo que sabía que Dios era un Dios de promesas y que había cumplido su promesa. Hoy muchos de ellos no se paraban para reclamar lo que era de ellos. Muchos de nosotros seguimos en esa actitud del pueblo de Dios. Quizás materialmente, si perdiste algo material, tú haces lo posible por recuperarlo. Tú sueñas con recuperar lo que te robaron, lo que te quitaron. Pero ahora espiritualmente creo que nosotros no soñamos con arrebatarle al enemigo lo que él nos ha quitado. ¿Está conmigo? La palabra restitución es la acción de Dios a tu favor, de regresarte lo que era tuyo y que te fue tomado o robado. Nuevamente, la restitución es la acción de Dios a tu favor de regresarte lo que era tuyo y que te fue tomado o robado. El cristiano muchas veces, como cristianos, nos desalentamos y nos desmotivamos cuando las cosas no van bien. Cuando perdemos, cuando vemos que no avanzamos, entonces es cuando perdemos el ánimo de seguir creyendo y de seguir viviendo y de seguir confiando en Dios. Cuando las situaciones son adversas a nosotros, nosotros en lugar de reclamarle al enemigo que nos regrese lo que nos está quitando, nos quedamos quietos, nos quedamos encarcelados, nos quedamos inmóviles sin hacer ningún movimiento para que el enemigo regrese lo que nos había quitado. ¿Qué te ha quitado el enemigo en tu pasado?
que no te deja vivir un presente para disfrutar lo que Dios tiene para ti, para tu vida. Zacarías capítulo 9 nos habla y nos dice: volveos a la fortaleza. ¿Quién es la fortaleza? Dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que yo restauraré. ¿Cuánto? Diga conmigo: ¿cuánto restauraré? Cuando vienes y regresas a la fortaleza, Él promete restituirte, pero no te restituye a la misma forma en la que te dejó. ¿Cómo te va a restituir? Al doble. Dios restaura en cantidad al doble, pero no es cuestión, cuando tú ves al doble vas a decir: oh, es que me va a dar 2 esposos, 2 esposas. No. Algunos ya están contentos, pues sí, Señor, pero no es así. Isaías 61:7 dice: en vez de su vergüenza mi pueblo recibirá, otra vez que dice, doble porción. ¿En vez de qué? De deshonra. Se regocijará en su herencia, y así en su tierra recibirá nuevamente, que dice, doble herencia, y su alegría será eterna. Cuando Dios te da algo y cuando Dios restituye lo que el enemigo te quitó, Él te va a dar 2 veces más de lo que se te fue quitado. Pero la cantidad solamente, la doble porción y la doble honra son solamente cantidades. ¿Recuerdan aquel pasaje donde Eliseo estaba a punto de perder su ministerio? Eliseo estaba a punto de perder a su pastor. Eliseo estaba a punto de perder a su mentor. Eliseo decía: bueno, acá se acabó la historia. Yo le he ayudado a mi pastor, a mi líder, a mi jefe durante tantos años, pero él ya me dijo que él se va a ir. Cuando el jefe, llamado Elías, le dice al siervo Eliseo, le dice: Eliseo, ¿qué quieres que suceda contigo el día en que yo me vaya? Y Eliseo repitió estas palabras. Dijo: ¿qué? Quiero recibir doble porción de lo que tú tienes. Elías un día partió con el Señor, Eliseo fue fiel, y entonces Eliseo recibe 2 veces más de lo que Elías había tenido, 2 veces más de lo que se le había quitado, porque él lo reclamó. Y él dijo: yo quiero 2 veces de lo que tú tienes. No me conformo solamente con ver el milagro que tú hiciste o la cantidad de milagros que tú hiciste. Yo quiero hacer el doble de milagros que tú hiciste. Aún los huesos de Eliseo estando en la tumba, cuando avientan a un muerto, está Eliseo, el que pidió 2 veces. Y el cuerpo, cuando cae y toca los huesos de un muerto, ese muerto vuelve a resucitar, porque había pedido y había reclamado 2 veces la porción que se le había quitado. Yo no sé qué el enemigo te ha quitado en tu historia, en tu vida. No sé quién te lastimó, qué perdiste. Pero cuando tú le dices a Dios y vas delante de Él y le dices: quiero que el enemigo me regrese todo lo que me ha robado en estos años. Quiero que el enemigo me regrese la esperanza que yo tenía. Quiero que el enemigo me regrese esa familia que yo anhelaba, ese sueño que yo tenía. Pero lo tienes que reclamar. Isaías decía: no había una sola persona que se levantara y dijera: restituid, restituye a este pueblo, restituye esta vida. Isaías capítulo 30, la doble honra, habla de la doble honra en ese lugar. Isaías capítulo 30 habla y dice: pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Y tan pronto como te oiga, ¿qué hará Él? Diga conmigo: ¿qué hace Dios cuando clamamos? Cuando el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y sane las heridas que le causó, brillará la luna como el sol y será la luz del sol. ¿Cuántas veces? Diga conmigo ese nombre. ¿Cuántas veces? 7 veces más intensas, como la luz de 7 días enteros. Cuando venimos a Dios y cuando reclamamos lo que es nuestro, la cantidad, porque va a haber varias cantidades que Dios habla de la restitución, y unos dicen: será 2 veces, será 7 veces, será 100 veces. ¿Cuántas veces será? Porque Jesús también lo menciona en Marcos 10 y dice: pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más.
el Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda, tan pronto como te oiga te responderá. Este está copiado mal, se lo voy a leer. Jesús dijo: les aseguro, respondiendo Jesús, que todo por el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más lo de ahora en su tiempo. Ahora, la pregunta es aquí: cuando Dios restituye algo, ¿lo restituye al doble? ¿Lo restituye 7 veces o le restituye 100 veces? Esa es la pregunta. ¿Qué cantidad Dios restituye a una persona? ¿2 veces? ¿7 veces? La realidad es que Jesús estaba refiriendo a lo que perdiste originalmente será restituido originalmente. Lo que el enemigo te robó originalmente será restituido originalmente. Muchos de nosotros hemos perdido años, hemos perdido vida, hemos perdido situaciones. Muchos de nosotros quisiéramos regresar el tiempo para vivir una vida diferente, para cambiar las cosas, para volver a soñar y decirle a Dios: wow, Dios, sé que vas a hacer algo increíble conmigo. Pero el enemigo nos ha robado esas historias, nos ha robado la vida, nos ha robado tanto, y nosotros no hicimos nada para recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Vuelvo a la pregunta: ¿qué es lo que el enemigo te ha robado? En el libro de Joel nos habla en el capítulo 2. Dice: y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Estos son insectos. Y aquí habla la palabra, y el profeta habla y dice: yo voy a restituirte lo que comió cada uno de estos insectos en tu vida. Al pueblo de Dios le estaba diciendo: no te preocupes, que yo voy a restaurar y restituir todo lo que te ha robado el enemigo. Una y otra vez se lo repetía y le decía: pero tienes que hacer algo. Tienes que ponerte y reclamar esa restitución, la restitución de tus hijos perdidos, la restitución de aquella situación que pasaste, la restitución de tu economía. El enemigo ha robado economía a manos llenas de tu vida. El enemigo ha robado la alegría de tu vida en muchas circunstancias que viviste, y robó esa paz, esa alegría, y tú no hiciste nada. Simple y sencillamente te quedaste paralizado y te quedaste con el sentimiento de haberte sentido ultrajado y robado, pero no hiciste nada por recuperar lo que el enemigo te ha quitado. Muchos de nosotros queremos recuperar cosas materiales, pero no cosas espirituales. El hombre tiene 2 minutos, habla un filósofo alemán y dice: el hombre tiene 2 minutos y medio aquí abajo, uno para sonreír, otro para suspirar y medio minuto para amar, porque en medio de este minuto se muere. El salmista dice que nuestra vida es como la flor del campo, que crece por la mañana, tiene su esplendor al mediodía, pero al llegar a la noche se marchita y termina su tiempo. Quizás cuando este pasaje nos habla que nos va a restituir los años perdidos nunca pueden ser restituidos, porque las arrugas son las arrugas. Y ya muchos de nosotros tenemos arrugas. Pero esta palabra no se habla de restaurar literalmente las arrugas. Este pasaje nos habla de la restauración de los frutos de aquella plaga se comió. Los frutos que tú debiste de haber tenido en el pasado. Los frutos de paz, los frutos de economía, los frutos de amor, los frutos de felicidad que la langosta se comió. ¿Quién es la langosta? Son esos insectos que han venido a tu vida en tu pasado para comerse tu historia, para comerse tu bendición. Había un fruto ahí que jamás comiste. ¿Te tocó? Te tocó que había un fruto que nunca pudiste disfrutar de ese fruto porque a alguien se lo robó, porque alguien lo tomó, alguien al quien no le pertenecía, pero no hiciste nada por recuperar ese fruto.
No puedes recuperar el tiempo, pero hay una forma extraña y maravillosa en la que Dios puede devolverte las bendiciones desperdiciadas de tu pasado. Los frutos no maduros de años por los que te has lamentado, los frutos de los años desperdiciados, aún pueden ser tuyos y pueden regresar a tu vida nuevamente. ¿Está conmigo? Dios va a empezar a regresarte cosas que te ha robado el enemigo. Y por eso cuando Dios nos habla y nos dice que somos más que vencedores, es porque Él venció por nosotros, y cada uno de nosotros vamos a ser más que vencedores en Él. ¿Qué te fue quitado de tu historia? Tu inocencia, tu dignidad, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, la felicidad. ¿Qué es lo que el enemigo se robó en tu pasado? Que aún conociendo a Cristo sigues con un corazón triste, con un corazón que no puede ser realmente lleno por su presencia. Hay algo que el enemigo se ha robado. Segunda de Crónicas capítulo 2 verso 24 dice que hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios. Diga conmigo esta palabra: a su antigua condición. Aquí hay dos palabras importantes. Se está restaurando el templo, y mientras se restaura el templo, mientras los artesanos están restaurando el templo, ocupan esta palabra de la casa de Dios. La restituyeron a su antigua condición, pero número dos, también la consolidaron. Hay personas que han venido a Cristo, hay personas que han conocido de Cristo, hay cristianos que han venido a la iglesia por muchos años, pero que su vida sigue siendo la misma, que no han podido cambiar, que fracasan una y otra vez, que Dios les da oportunidades, y por alguna extraña razón en algún momento uno dice: wow, pero si era muy cristiano, wow, pero veíamos como que Dios lo había llamado. ¿Qué pasó con esa persona? Que quizás Dios te regresa a tu antigua condición, pero necesitas ser consolidado. Necesitas recuperar lo que el enemigo te había robado. Y mientras no recuperemos a nuestro estado original, seguiremos viviendo una vida incompleta. La restitución es la medida original, y quiere decir que a veces como cristianos vivimos solamente a la mitad. Solamente escribí 3 cosas de las cuales Dios nos puede regresar a nuestro estado original, y esta está muy profunda. Diga a la persona que está a su lado: esto está muy profundo. Y dígale: ¿estás listo? ¿Cómo recibir restituciones? Es la pregunta, ¿no? Ya hablamos de la restitución, el enemigo nos robó, ya la palabra dice que nos va a aumentar a doble, a 7 veces, a 100 veces. ¿Cómo recibir la restitución? Primero, tienes que reconocer que necesitamos recuperar lo que perdimos. Muchos de nosotros como que lo ablandamos y dijimos: perdí mi dignidad, it's okay, ya Dios me rescató hace 10 años. Lo primero es reconocer que necesitamos recuperar lo que el enemigo nos robó. No sabe cómo quería yo encontrar a esos desgraciados que se robaron mis herramientas. Yo le dije: Señor, perdónalos, pero si los encuentro. Esa misma necesidad de recuperar lo que perdimos tiene que ser la misma necesidad de recuperar lo que el enemigo se robó en nuestro pasado. Esa misma urgencia de decir: si lo encuentro. Porque creo que cuando lo encuentras, si lo llegaras a encontrar, te sentirías completamente feliz y dichoso. Decir: wow, lo recuperé. ¿A alguien le ha tocado que pierde algo y después lo recupera y se lo dan? Y uno dice: wow, ay, qué feliz me siento porque lo recuperé, ya me lo regresaron. Cuando reconoces que necesitas recuperar lo que has perdido. ¿Qué has perdido en tu pasado? ¿Qué historia perdiste en tu pasado que ni siquiera quieres recordar? Porque el recordarlo trae dolor. Porque el recordarlo abre heridas nuevas. Y cuando hay una herida que se abre es porque una herida nunca cicatrizó de la manera correcta.
y no cicatrizó de la manera correcta debido a que no hubo un proceso de recuperar y decirle a Dios: me ha robado esto al enemigo, pero el Señor me lo va a restaurar. El Señor me regalará la felicidad de ver a mis hijos, de ver a mis nietos. Lo que el enemigo quiso robarse, ahora yo lo voy a reclamar porque Él me ha dado. Porque hoy reconozco que necesito recuperar lo que Él se robó. Necesito que Dios me restaure esos frutos que no pude disfrutar en mi pasado. Reconoce que necesitamos recuperar lo que perdimos. Ahora esta viene un poco más profunda. Esta no se las quería contar, pero se las tengo que contar. Número 2, restituir para que sea restituido. Muchos de nosotros soñamos con que sea restituido lo que nos han robado, pero nosotros también hemos robado. Nosotros también hemos dañado. Nosotros a alguien hemos herido en la vida. No le podemos pedir a Dios que restituya algo en nosotros y nosotros restituir lo que hemos dañado. Hay matrimonios que Dios los trae nuevamente juntos, que viven un tiempo juntos y que Dios hace la obra en ellos, y después de un tiempo vuelven al mismo estado y vuelven a separarse y vuelven a pelear y vuelven a tener conflictos, porque Dios restauró algo del pasado, lo trajo al presente, pero no se restituyó lo que tenías que restituir. Jamás pediste perdón por tus fracasos, por tu infidelidad, por el daño, por el dolor que causaste a otra persona. Y cuando tú no haces el acto de pedir perdón, no estás restituyendo a otra persona, tampoco a ti se te hará restituido. Porque hoy podemos reclamar por la restitución, pero para reclamar la restitución hay que restituir a otros. Escuche bien, porque esto es bíblico. Van a decir: ¿no? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un chaparrito. Dice, me acuerdo de esa canción. Zaqueo era un chaparrito que vivía en Jericó, y cuando Jesús pasaba por ahí, se subió a un árbol sicómoro y de ahí arriba veía pasar a Jesús. Y cuando Jesús iba pasando, entonces Jesús le dijo: Zaqueo, baja de ahí, porque hoy voy a cenar a tu casa. ¿Se acuerdan? Yo me la sé por la canción. No crean que leo mucho la Biblia. Y acá está la continuación de la historia, porque la historia no termina ahí. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, ¿qué dice? Le devolveré 4 veces la cantidad que sea. 4 veces si he defraudado a alguien. Ahora mi pregunta para nosotros: ¿usted ha defraudado a alguien? ¿Usted ha lastimado a alguien? ¿Usted ha herido a alguien? ¿Ha herido a sus padres? Tiene que restituir el pasado con sus padres. Hay muchos de aquí que no están honrando a sus padres, que no están honrando la herencia que Dios les dio. Y entonces después hablamos y quiero restituir mi vida. No, tienes primero, antes de restituir tu vida, antes de que sea restituido, para restituir hay que ser restituido, y hay que restituir a aquel que dañamos, aquel que ofendimos, aquel al que le debemos algo. Si hay alguien que debe acá, ya pague, porque si no, Dios no lo va a restituir. Restituir para ser restituido. No sé nada de nadie, porque van a decir: no, el pastor sabe que debo dinero. No. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para ser restituidos y reclamar lo que el enemigo se nos ha robado, también nosotros tenemos que restituir lo que nosotros le hemos robado a alguien. También nosotros tenemos que restituir la confianza que quebramos en alguien. También nosotros tenemos que bendecir a alguien que en algún momento no lo bendecimos. Muchos de nosotros fuimos de piedra de tropiezo para alguien, aunque no lo crean. Muchos de nosotros fuimos el dolor de alguien más.
Y para que Dios te bendiga y te restituya, tienes que restituir a esa persona. Si está físicamente, si está en algún lugar, tienes que restituir a esa persona, a tus hijos, a tu ex esposa, a tu ex esposo, a las personas que hayan sido, tienes que restituirlas para que Dios te empiece a restituir tu pasado. Zaqueo y toda su familia restituyeron lo que habían robado 4 veces. Y yo no pedimos que sean 4 veces, pero por lo menos que sea una sola vez. Número 3, termino. Pide restitución. El pueblo de Dios no había sido restituido porque no pedía restitución. Volvemos al pasaje que decía: mas este pueblo saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien los libre, despojados, y no hay quien diga restituir. El día de hoy Dios quiere restaurar y restituir 2 veces, 7 veces, 100 veces lo que se te fue robado en el pasado. El fruto que fue robado en el pasado, la historia que fue robada en el pasado. Pero para ser restituido uno tiene que declararle, decirle: Dios, quiero ser restituido. Quiero que restituyas mi pasado, que regreses la felicidad que me fue robada, que me regreses la alegría que me fue quitada. Si tú te has sentido despojado de muchas cosas en la vida, hoy Dios te dice: voy a restituir el fruto que te fue robado, la bendición que se te fue quitada, el gozo que te fue quitado, la alegría, la emoción, el ministerio, la familia, la inocencia. La inocencia. Oh, Dios quiere restituir tu inocencia. Oh, Dios quiere restituir todas esas cosas, pero tienes que declararlo y decirle: Dios, yo quiero que tú restaures cada parte de mí, y quiero restituir a otros también para que yo pueda encontrar realmente el perdón, y quiero declarar que tú vas a renovar y restituir todas las cosas que el pasado me quitó. Puedes ponerte de pie.